Sí, pero entonces puedo subir nada más una, antes de subir las dos. Bueno, buenos días. Mil gracias por estar aquí en la sesión en vivo del minicurso. ¿Cómo un extranjero puede obtener su residencia en México cuando compra una propiedad? Esta sesión es impartida por LSTMX y también por Instituto Gala, de la que ahora también yo soy parte como directora. Y bueno, por eso ahí también cuando se inscribieron les hicimos una breve encuesta porque próximamente vamos a sacar algunos cursos, ¿vale? Entonces, bueno, para los que todavía no nos conocen, yo y mi hermana es Daniela, la de la foto, somos abogadas. Estamos enfocadas en inmobiliario y bueno, fundamos LSTMX hace 3 años, pero yo ya traigo más experiencia en inmobiliario, aproximadamente 6, 7 años, ¿vale? Y bueno, este es nuestro LS Team, nuestro equipo. Somos un grupo de abogados. Entonces, bueno, todos hablamos inglés. Yo por el momento hablo francés, pero bueno, próximamente espero que más hablen francés porque están tomando sus clases. Y como invitada especial también es parte de nuestro equipo Ara, que está aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Y bueno, Ara les voy a platicar un poquito de su currículum. Ella es especialista en migración, ella ayuda a nuestros clientes a obtener su residencia aquí en México. Es licenciada en Relaciones Internacionales, ¿ok? Y también tiene una maestría en Ciencias Políticas. Y bueno, ya lleva varios años de práctica en el ámbito migratorio. ¿Vale? Entonces, bueno, yo quiero empezar esta sesión con un valor que tenemos muy arraigado aquí en LSTMX y pues es la gratitud. Entonces, bueno, nosotros pensamos que practicando diariamente el valor de la gratitud, pues se logran grandes cosas, o sea, siempre vamos a poder encontrar algo positivo en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, de hecho, hace ratito tuvimos nuestra junta de que cada quien dice una cosa por lo que está agradecida. Entonces, bueno, hoy yo les comparto que estoy agradecida de estar aquí con ustedes y aprender más. Y no sé, ahora si quieres compartir. Pues también estoy agradecida de que Victoria me haya invitado a este curso y pues también de poder compartir algo que a lo mejor a ustedes también les va a ayudar con sus clientes. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo por lo que está agradecido, aquí lo pueden escribir o lo pueden decir. A ver, Tonancy, está agradecida de este curso. Ay, gracias, Tonancy. Estás aquí. A ver, tenemos otro. Agradezco este taller que me dará más herramientas en mis negociaciones. Súper bien. Bueno, pues entonces hoy agradecimos, ahora sí vamos a arrancar. Bueno, a ver. Un agradecimiento más. Graciela, gracias por compartir sus conocimientos, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí para recibirlos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar con contenido. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, les voy a explicar yo la primera parte súper breve, el proceso de compra aquí en México, nada más como para recordarles. Cuando compra un extranjero. Después, Ara nos va a explicar los tipos de visa que existen y el proceso de obtención de residencia. Y al último, bueno, conclusiones. Entonces, bueno, arrancamos con el proceso de compra en México. Entonces, bueno, seguramente ya han escuchado un montón de veces esta palabra de zona restringida, pero se las voy a volver a explicar brevemente, nada más para recordar. Entonces, bueno, si nosotros viéramos el mapa de México, ¿qué es la zona restringida? Pues bueno, son de las costas o donde está el mar 50 kilómetros para adentro y de los bordes con las fronteras 100 kilómetros, ¿vale? Entonces, bueno, si vemos el mapa de México, literal lo que estaría sombreado es como todo lo que da a las fronteras y a costas mexicanas o el mar, y es cerca del 43% del país. Entonces, eso le llamamos zona restringida. Entonces, ¿por qué fue creada la zona restringida? Pues bueno, digamos que en 1917, como que el gobierno de México se empezó a preocupar
porque habían muchísimos extranjeros que eran propietarios de, pues, grandes partes del territorio mexicano y fue así como de que, ok, me está preocupando que haya demasiada, o sea, no inversión extranjera, pero que ellos tuvieran el control de muchos de nuestro territorio, ¿no? Y aparte le podemos sumar, pues, que México perdió Texas, ¿ok? Pues un territorio súper, súper grande. Entonces, por eso creó México la zona restringida como una manera de protección. Entonces, la zona restringida, ¿dónde está? Cuando les pregunten sus clientes de, ok, pero, o sea, ¿en dónde lo dice en la ley? Es el artículo 27 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o pueden decir nada más Constitución Política. Y lo que dice este artículo en la Constitución es que nada más los mexicanos tienen el derecho de adquirir tierras. Pero, sin embargo, hay algo que existe que se llama zona restringida. En ese artículo dice, la zona restringida son los 50 kilómetros de las costas y 100 kilómetros de las fronteras. Y fuera de ese lugar, o sea, todo lo que no es zona restringida, sí se puede otorgar ese derecho o sí pueden adquirir tierras fuera de esta zona los mexicanos, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué son esas condiciones? Como pequeños candados que, por ejemplo, si los extranjeros van a comprar una propiedad, no sé, en Ciudad de México, que no esté en esa zona restringida, porque si vemos el mapa, pues Ciudad de México está en el centro del país, sí lo puede hacer, pero si ocurre algún problema, se le va a considerar como mexicano y no puede ir a pedir ayuda a su país. ¿Eso por qué? Pues porque, bueno, no queremos desatar una guerra, ¿no? Entonces, esas fueron las condiciones que puso el gobierno mexicano. Ahora, ¿qué diferencias hay cuando compra un extranjero y un mexicano? Aquí nada más hay que entender un poquito como qué es mexicano y qué es extranjero. Pues bueno, mexicano significaría que tiene pasaporte con la nacionalidad mexicana, ¿ok? No que tenga tarjeta de residente o que tenga algún tipo de visa mexicano, no, o sea, que literal tenga la nacionalidad mexicana, pasaporte mexicano. ¿Ok? Y pues bueno, extranjero, pues sería, sí, algún extranjero que todavía tiene su pasaporte de otra nacionalidad, sin tener todavía nacionalidad mexicana. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí van a ver en ese pequeño recuadro como algunas preguntas que hago de, por ejemplo, ¿pueden comprar directamente 50 kilómetros de las playas y 100 kilómetros de las fronteras? Pues los mexicanos sí, porque pues tenemos todos los derechos, no hay ninguna restricción. Y los extranjeros, pues ya quedamos que hay ciertas reglas y zona restringida no pueden adquirir directamente, ¿vale? La otra pregunta sería, sería como el contrario, ¿no? ¿Pueden comprar directamente en el resto del país mientras no se encuentren en esa zona restringida? Los mexicanos sí, o sea, digamos que tienen todo el país. Y los extranjeros también. O sea, sí pueden comprar en esas zonas directamente que no sean zona restringida. Cuando digo directo, significa que no necesitan un fideicomiso o una sociedad mexicana para adquirir una propiedad. O sea, ejemplo, si tienen un cliente que va a comprar, no sé, en algún pueblito de Yucatán o algún pueblito aquí en Quintana Roo que no esté en los 50 kilómetros, no sé, que esté en el kilómetro 60 del mar, entonces no va a necesitar un fideicomiso, no va a necesitar una sociedad para comprar, va directo, puede comprar con el notario, nada más que sí va a poner ahí una pequeña cláusula. De hecho, el nombre así como técnico legal se llama cláusula Calvo, de que se le va a tratar como mexicano y que no puede ir a pedir ayuda a su país, ¿vale? Entonces, bueno, la última pregunta que les hago es, ¿necesita un fideicomiso en zona restringida para comprar? Pues los mexicanos no están en ese tipo de fideicomiso. Y pues los extranjeros si compran en zona restringida, la respuesta es sí. Entonces, bueno, aquí les pongo muy abreviado, o sea, cómo es el proceso de compra cuando compra un extranjero con un fideicomiso. Entonces, bueno, tenemos paso 1, que es la oferta de compra, que ya sabemos que pues es un documento súper breve donde dice al vendedor, te ofrezco tanto por esta propiedad, está ubicada en tal lugar y bueno, va firmada por comprador y vendedor, ¿no? Súper importante en esta oferta de compra, normalmente pues piden un depósito que es como alrededor de $5,000. Yo la verdad ya no daría más porque pues ya es bastante dinero. Y muy importante, siempre les recomiendo poner en su oferta de compra
que el dinero es reembolsable si no se cierra la operación en tanto tiempo, porque a veces se les olvida a algunas personas en ese formato poner eso y ya después para que devuelvan el dinero es un show. Y lo otro súper importante es que no se salten el paso de que firmen esa carta oferta, no nada más el comprador, sino también el vendedor, y que si la firma el vendedor, sea pues realmente alguien autorizado o que tenga poderes para firmar esa carta, ¿vale? Se los digo por experiencia porque ya nos ha tocado que literal nada más nos contratan para andar recuperando el dinero de los clientes de una oferta de compra que no quieren devolver el depósito, ¿vale? Después, lo siguiente que hay que hacer es una auditoría legal o investigación de la propiedad y del vendedor. O sea, esto siempre lo recomendamos porque es como, por ejemplo, si te vas a casar con alguien, pues quieres conocer, ¿no? A tu futuro esposo o esposa y es así como quiero saber lo bueno, lo malo, o sea, conocerlos bien, ¿no? Porque si vas y firmas un contrato y le das todo tu dinero a alguien que no sabes quién es, pues, o sea, está difícil, ¿no? Porque después ya estás así todo casado, amarrado y dices, no, pues ahora me aguanto, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre prevenir. No, o sea, yo siempre sí soy muy sincera con los clientes y agentes inmobiliarios. No se pueden eliminar los riesgos, pero se pueden reducir e incrementar las posibilidades de que sea pues un cierre más seguro y más exitoso, ¿vale? Entonces, no se brinquen el paso de estar revisando documentación del vendedor o hacer esta investigación. Y lo otro es también revisar el contrato, porque en el contrato, digo, pues a veces casi todos los contratos aquí de cada vendedor son súper diferentes, entonces, literal, sí, cada contrato es a la medida y hay que revisarlo bien. Ahorita pues ya tenemos la NOM 247 y como que nos ayuda un poquito más a que sean más equitativos, pero de todas maneras, o sea, se los digo ahorita porque en la práctica siguen habiendo vendedores que no quieren cambiar sus contratos aunque estén nada equitativos, entonces, pues bueno, ya después ahí es un ponerse a negociar. Y bueno, una vez que se firme el contrato, pues si se compró una preventa, hay que esperar a que se construya pues esa propiedad. Y si es una entrega inmediata, algo que ya está construido, pues bueno, ya podemos pasar al siguiente paso. Lo siguiente sería crear el fideicomiso. O sea, nosotros en nuestro despacho nos encargamos de coordinar, digamos, a todas las partes, porque yo siempre veo una escrituración, o sea, suena sencillo, pero es coordinar un buen de personas. Casi siento que es como que se tienen que alinear los planetas, los tenemos que alinear para hacer el cierre, porque hay que coordinar al cliente, hay que coordinar al vendedor, hay que coordinar también al gobierno mexicano, coordinar con el notario, coordinar con el banco. Entonces, literal es un proyecto que hay que hacer para obtener la propiedad. Entonces, bueno, nosotros resolvemos eso para los clientes, lo hacemos más sencillo. Y el paso 1, pues ya sería coordinar con el banco el permiso del fideicomiso en el caso de que sean extranjeros. Y pues bueno, coordinar a todas las demás partes que ya les dije, ¿no? Y el siguiente paso sería, sé que en un mundo ideal, o sea, sería como, te doy las llaves de la propiedad y estoy firmando al mismo tiempo la escritura. Pero la realidad es que muchas veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno mexicano, pues a veces se tarda más con el proceso del régimen en condominio, que en régimen en condominio, pues es, digamos, como el acta de nacimiento donde están todas las propiedades que son parte de un condominio, ¿no? Entonces, a veces en la práctica lo que pasa es que primero se le entrega la propiedad al cliente, o sea, la propiedad física, las llaves de la casa, y ya después se le da la escritura, ¿no? A firmar. Entonces, bueno, nada más para que sepan, este proceso de iniciar el fideicomiso, de iniciar el trámite de escritura, no necesita el cliente, no sé, supongamos que es extranjero y está en otro país, no necesita estar en México, lo puede hacer toda distancia, pero yo sí les recomiendo que sí por lo menos hagan que su cliente venga a la entrega física de la propiedad para que pueda ver su departamento, pueda agarrar su contrato y decir, sí, mira, todo está bien, de acuerdo al contrato, y bueno, que firme la entrega de su propiedad, ¿no? Que la vea. Y si es posible, pues que firme la escritura. Si no, lo que tuvieran que hacer en el paso 6, se puede coordinar también que se otorgue un poder en el país donde está, dependiendo en qué país, pues ya les daremos las instrucciones, pero pues también
hay la posibilidad de que a veces no puede venir el cliente, ¿no? Entonces, una vez que se firma la escritura en la oficina del notario, porque todavía no hay como firmas digitales para la escritura, se inscribe en el registro público. Acuérdense que aquí en Quintana Roo, hasta que esté inscrito en el registro público es cuando realmente eres dueño, entonces hay que asegurarnos que esté inscrito en el registro público y ya una vez que esté inscrito, pues ya se le da la escritura al cliente. Bueno, entonces eso sería la primera parte y vamos con los tipos de visa. Hola, bueno, ya me presenté. Les voy a explicar un poco sobre todo este procedimiento y lo que nosotros hacemos para la obtención de las residencias por parte de clientes inmobiliarios. Existen muchos tipos de visas con los cuales se puede tener estancia legal en el país, pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar solamente en las residencias temporales y permanentes, que son las que los clientes de inmobiliaria pueden adquirir. Bueno, en realidad pueden adquirir cualquiera, ¿no? Pero son las que nosotros les recomendamos y por la que la mayoría cumple con los requisitos. Hay dos tipos de visados que son bueno, hay varios. Estos dos que son visitante y residente. La diferencia entre ser visitante o ser residente es que los visitantes solamente pueden estar por menos de 180 días. Esto es un visado de turista. Cuando el extranjero entra al país, puede tener hasta un máximo de 180 días. Esto no quiere decir que todos los extranjeros que vienen al país tienen 180 días. Esto es a decisión del agente migratorio en la entrada de migración y lo máximo que pueden dar son 180 días. Pero te pueden dar desde 5 días, 2 semanas, un mes, lo que consideren. Y el máximo 180 días. Para estadounidenses y canadienses, la verdad es que un 90-95% de estas nacionalidades les dan 180 días porque pues no hay ningún tema con la entrada de estas nacionalidades a México. Pero la diferencia entre ser visitante y residente es que si adquieren la residencia, ya pueden estar en territorio mexicano por más de 180 días y ya no depende de la decisión del agente migratorio cuando entran al país. Ya una vez teniendo la residencia, ya por ley pueden tener libre entrada y salida sin que nadie se lo restrinja. Entonces, si van a tener una propiedad en México, pues la verdad es que no estén como sujetos a que cada vez que quieran venir a su propiedad, a ver cuánto les va a dar la persona de migración. La verdad es que cualquiera que tenga una propiedad de aquí en México, pues lo que quiere es venir sin estarse preocupando de que, ahora me dieron 3 meses porque se le ocurrió al agente migratorio y yo me quería quedar más porque tengo mi departamento aquí. Entonces, por eso, este es una de tantos motivos por los cuales les conviene, si ya tienen una propiedad aquí, adquirir la residencia para tener libre acceso al país. ¿Ok? La visa puede ser temporal o permanente y también hay visa de estudiante. La de estudiante, pues, es un tema cuando vienen a estudiar y es completamente diferente. Nosotros, la verdad, pues no tenemos este tipo de clientes, entonces solamente los procedimientos que hacemos son temporal y permanente. Es el mismo tipo de visado, lo único que varía es la temporalidad. La temporal, pues hay que renovarla hasta que se pueda acceder a la permanente. Y también volvemos a lo mismo, en el 90% de los casos siempre te dan la temporal y después de varios años te puedes acceder a la permanente. En muy raras ocasiones te dan desde el principio la permanente. Y esto depende otra vez de criterios de los agentes consulares cuando el extranjero va a solicitar la residencia, que están sujetos a la solvencia económica que presenten, pero tampoco está garantizado. Entonces, la mayoría de las veces, casi todos los clientes obtienen su residencia temporal de un inicio y después de varios años ya pueden acceder a la residencia permanente. La visa por residencia temporal se puede adquirir de muchas maneras. La diferencia es de la manera por la que la obtienes, pero la residencia temporal
es la misma. O sea, si la obtienes por solvencia económica, si la obtienes por inversionista, si la obtienes de cualquier manera, son los mismos beneficios que tienes. Lo único que cambia es la manera por la cual tú la solicitas. O sea, cómo solicitarla, el tipo de trámite que vas a hacer. Los documentos. Ajá, la documentación que vas a presentar. Aquí, obviamente, estamos enfocados a los que compran propiedades, pero realmente para solicitar una residencia temporal como inversionista de la gente que compra propiedades, ya al momento de solicitar la visa tiene que tener todos los documentos ya listos, el fideicomiso, la escritura y tiene que estar completamente pagada. Entonces, lo que nosotros siempre y la mayoría de las veces aconsejamos es hacerla por solvencia económica, porque por solvencia económica tú nada más tienes que presentar tus estados de cuenta bancarios y si tienes los montos que solicitan, ya accedes a la residencia. Entonces, por tema de ahorrar tiempo, siempre aconsejamos de iniciarlo por solvencia económica, aunque vayan a comprar una propiedad, porque al final van a tener el mismo tipo de residencia y lo van a tener antes sin esperar a tener toda esta documentación lista. Es importante saber también que los montos que se toman para adquirir una residencia por inversionista, por una compra de propiedad, son los que dice la escritura y el fideicomiso, aunque el valor comercial sea diferente. O sea, he tenido varios clientes que me dicen, no, es que en la escritura le pusieron tal monto, pero en realidad, pues mi propiedad vale mucho más. Eso, el valor comercial, que se sepa, ya sea por plusvalía también a través del tiempo, eso no lo van a tomar en cuenta. Entonces, también puede ser un problema, porque si compraron su propiedad hace unos años y ahora vale más, el consulado donde lleves tus documentos, pues no lo va a tomar en cuenta. Pero, te digo, realmente no es un problema, porque la mayoría de los clientes que tienen para comprar una propiedad, pues califican sin problema para hacerlo por solvencia económica. Y la única diferencia es que en vez de presentar el fideicomiso y la escritura, van a presentar sus estados de cuenta bancarios. Y, por ejemplo, ahora, no sé si nos pudieras decir, para solvencia económica, o sea, ¿cuánto dinero le piden? ¿Qué documentos piden? Para solvencia económica, te piden, ya sea si tienes un trabajo, tener un ingreso mensual, o sea, que tu salario mensual sea arriba de $3,000, que la verdad es que en Estados Unidos o en Canadá es algo que cualquier persona lo tiene. O sea, para americanos y canadienses, la verdad es un monto bajo, porque es muy común que la gente tenga mucho más de estos ingresos. Evidentemente, para un latinoamericano, pues sí es difícil, pero bueno, también siendo realistas, pues la mayoría de nuestros clientes son americanos o canadienses, ¿no? Entonces, te piden, ya sea, si tienes un trabajo que sean $3,000 mensuales, que tengas más de 6 meses trabajando en la misma compañía, tu compañía te tiene que dar una carta diciendo, atestiguando que trabajas ahí y que tu sueldo es tanto, y presentar los últimos 6 meses de estados de cuenta donde se vea que te depositan tu salario mensual. Eso si tienes un trabajo. Muchísima gente es autoempleado o es empresario. Si, en este caso, te piden que durante los últimos 12 meses tú presentes tus estados de cuenta bancaria de los últimos 12 meses y que tengas un saldo promedio de arriba de $53,000. No quiere decir que tengas un ingreso mensual de $53,000, sino que por los últimos 12 meses tú hayas tenido ese dinero ahí en el banco y que tu saldo refleje esa cantidad. Tampoco es, la verdad que para un norteamericano y para un canadiense tampoco es algo estratosférico, o sea, es una cantidad que la mayoría de clientes, sobre todo de clientes de inmobiliaria, lo tienen. Entonces, es sencillo en ese sentido. Entonces, ahora si, por ejemplo, no sé, ellos tuvieran un cliente que va a comprar una propiedad de $100,000, $200,000, o sea, seguro esa cantidad ya tiene su cuenta bancaria ahorrado y ya nada más es como antes de que paguen la propiedad que muestren los estados de cuenta. Sí, eso también, porque muchos, por ejemplo, sí he tenido clientes que me dicen, es que acabo de comprar la propiedad, entonces ya no tengo en los últimos 12 meses
los $53,000, pero pues puedo probar que compré una propiedad en México. Lamentablemente, la gente de consulados y para estos tipos de trámites son muy cuadrados. O sea, o muestras los últimos 12 meses con $53,000, o muestras los últimos 6 meses arriba de $3,000, o muestras una propiedad con un valor comercial arriba de 4 millones de pesos. No puedes hacer como un mix de todo, o sea, así de que, mire, tenía 6 meses de esto, pero ya compré una propiedad. Son como requisitos muy, muy precisos y hay que cumplirlos. Entonces, sí, cuando ustedes tengan un cliente que esté interesado en el tema de la residencia, yo creo que lo más conveniente es que a la par, en el proceso de venta, a la par ir viendo lo del tema de la residencia para darles la mejor camino y la mejor opción. Ahora, algo también que es importante es, bueno, ahorita más adelante en la presentación lo vamos a ver, es el tema del proceso. Estos procesos se inician en el extranjero, en un consulado mexicano en el extranjero. Mucha gente ya está aquí y pues a su lógica se le hace, pues ya estoy en México, voy a tramitar mi residencia, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración decidieron que tienen que iniciar este trámite en los consulados de su país. O sea, si un cliente de ustedes es de Estados Unidos, tiene que ir a iniciar a un consulado mexicano el trámite para después venir a concluirlo acá. No se pueden iniciar en México estos trámites. Entonces, también eso es importante que lo sepan, porque si tienen clientes que a lo mejor van a venir, como dice Vicky, a la entrega de su propiedad, pues que ya hayan hecho la primera parte del trámite en su consulado y aprovechen venir acá nada más a concluirlo. O sea, todos estos procedimientos se inician en un consulado de México en el extranjero y se finalizan en el Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de Migración aquí en México. Entonces, para coordinar las venidas a México y las citas en sus países de orígenes, pues yo creo que es importante que desde antes de que se concluya el proceso de venta, irles comentando esto pues sobre todo para evitar automatizar tiempos y que no se les haga tan pesado de ir, venir y venir. Pues más bien sería como hacer una planeación, ¿no? O sea, completa de, oye, ¿sabes qué? Mi plan es vivir aquí en México. Ok, ya empezamos con la residencia casi desde que hay carta oferta, bueno, contrato firmado y ver todo, ¿no? Exactamente. Y además, no nada más para la gente que compra propiedad y quiere vivir aquí en México, porque aunque muchísimos clientes compran las propiedades para inversión, no tienen planes de venirse a México en un corto plazo o mediano plazo, o quizá nunca, nada más los quieren por rentarlos en Airbnb o por tener una inversión aquí en México, aunque es el caso, la residencia es conveniente por los trámites que después pueden hacer. O sea, no necesitan como querer venir a vivir a México para tramitar la residencia. Si quieres, entonces, Sara, o sea, igual y podemos terminar de ver las residencias temporales y ya ahorita después, hablamos de los beneficios. A ver, entonces, bueno, no sé si quieres explicar un poquito o sea, por bienes inmuebles. Por bienes inmuebles, tiene que ser, la propiedad tiene que tener un valor en la escritura a partir de 3,5 millones de pesos. Puede variar esto dependiendo del consulado. No es, la verdad traen un poco un relajo ahí con los montos, porque justo ayer estaba viéndolo con Vicky, que en el Diario Oficial de la Federación dicen unos montos, en unos consulados dicen unos, en otros. Entonces hay que checar a cuál consulado se va a ir para ver exactamente lo que piden, pero nunca va a ser menos de 3,5 millones de pesos. Puede variar para arriba, pero no puede variar para abajo. Entonces también hay muchos casos de extranjeros que compran propiedades con un valor menor a 3,5 millones de pesos, entonces hay que hacerlo por solvencia económica porque no aplican para hacerlo por inversionista, que es la misma propiedad, o sea, que es la misma residencia, o sea, no va a variar los beneficios que tiene hacerlo por inversionista o hacerlo por solvencia económica, solamente es una manera diferente de hacerlo. Y también, bueno, por inversionista también se puede decir, si quieren abrir una sociedad aquí en México, una empresa, también tienen que tener arriba de estos montos.
Entonces, y también tiene que especificar este monto, los documentos de la empresa para poder acceder a este tipo de... Sí, ahí nada más quiero agregar que, bueno, no sé si por aquí han pasado por el proceso de apertura de una compañía, pero sí es algo que tarda meses. Entonces, sí, yo siempre recomiendo que cuando sus clientes vayan a ser socios y todo, o sea, sí pueden poner a alguien más de representante legal, pero la realidad es que siempre recomiendo que ellos mismos, si es su sociedad, que ellos manejen su sociedad. Y para poder ser representante legal necesitan tener RFC, necesitan CURP y por eso necesitan la residencia, ¿ok? Porque es la única manera de obtener esos documentos. Y también la clave es planear, porque si ellos ya saben que necesitan una sociedad para hacer esa inversión que tienen que hacer, y por ahí Nancy también no sé si tardan las citas del RFC, sí es real, desafortunadamente, pero tan solo crear la sociedad, o sea, sí, a lo mejor sí podemos firmar rapidísimo el acta constitutiva con el notario, pero sí después tarda el proceso del RFC para la sociedad y ya para el momento en el que vas a sacar el RFC de la sociedad, necesitas que el representante legal ya tenga su RFC. Entonces, digamos que cliente que va a ser compañía, cliente que enseguida le digo, ya hay que empezar tu trámite de residencia y de hecho casi siempre lo hacemos por solvencia económica porque el trámite es más rápido que esperar a que se cree la sociedad. Entonces, o sea, sí es una posibilidad, pero es mejor por solvencia económica. Es más rápido en términos que se puede iniciar el trámite antes. O sea, los tiempos de sacar la residencia, eso es lo mismo que lo hagas por cualquier vía, pero al decir que es más rápido, es que la documentación que necesita para aplicar la va a tener antes, porque estados de cuentas bancarios, pues lo vas y lo imprimes en cualquier momento. En cambio, presentar la escritura, presentar el acta constitutiva de una empresa, presentar eso, pues a lo mejor si están en el proceso de obtenerlo, pues va a tardar muchos meses y va a retrasar mucho más todo. Y por otro lado, bueno, la verdad es que sí hemos tenido muchísimos clientes que hacen la compra de una propiedad en México para renta de Airbnb o para rentas vacacionales o para algún tipo de negocio que quieran ellos establecer. Y aquí sí o sí es necesaria, súper necesaria la residencia, porque si no, no pueden obtener un RFC. Y ya déjatelo de ser representante legal, que pues siempre a cualquier extranjero le va a atraer más la idea de ser ellos y no tener que confiar en un tercero, ¿no? Para representar pues, los ingresos de tu propiedad. Ok, y el otro es por unidad familiar. Bueno, esta es otra posibilidad que también, por ejemplo, si su cliente, la persona que va a comprar la propiedad, también quiere obtener la residencia temporal para su familia, hay un trámite que se llama unidad familiar. Para esto, primero tiene la persona, el inversionista o el propietario, sacar su residencia y una vez que ellos lo tengan, entonces ya se saca para la familia. Este trámite se puede ya sea iniciar en los consulados de México en el extranjero o se puede hacer directamente aquí en México, pero también se necesitan tener documentos apostillados o legalizados y traducidos a español. Entonces, también por esto volvemos a recomendarles lo del tema de los tiempos. Para optimizar todo, yo creo que desde un comienzo es ir viendo a la par el tema de la residencia con el tema del proceso de compra para preparar todos estos detalles de documentación, cuál es el plan de sus clientes y pues darles una buena asesoría en cuanto a tiempos y formas. Si gustan, lo que podemos hacer para las preguntas, antes de las conclusiones, hacemos sesión de preguntas y respuestas para avanzar más rápido, ¿vale? Pero que no se les olvide su pregunta. Y ahora, por ejemplo, para unidad familiar, ¿qué documentos se necesitan? Para unidad familiar se necesitan las actas de matrimonio y las actas de nacimiento. Solamente se puede hacer este trámite para padres o para hijos. No se puede ni para hermanos, ni para tíos, ni para otro tipo de parentesco. Solamente padres, hijos y esposa, obviamente, cónyuge.
Si se casan aquí en México o los hijos nacen aquí en México, pues facilita todo porque son documentos mexicanos que no necesitan ningún otro tipo de validación. Si son en Estados Unidos, Canadá o otro país en el exterior, hay que traducirlos, hay que legalizarlos, hay que apostillarlos. Entonces, dependiendo del caso, pues ya, ya les recomendamos qué se puede hacer. Y esa es la residencia temporal por oferta de empleo. Otra manera de obtener es por oferta de empleo. Es cuando una empresa mexicana oferta una posición a un extranjero y también es una manera de obtener la residencia temporal. Nada más que aquí hay muchísima confusión porque mucha gente se viene aquí a México. Realmente no es el mercado de inmobiliarias, es otro tipo de mercado, pero se viene como con pues ahora sí que la fe de que va a encontrar un trabajo, les va a hacer la oferta y van a poder legalizarse. Es muy complicado hacerlo por esta vía debido a que la empresa que va a hacerte la oferta de empleo tiene que tener una licencia especial de migración, lo cual me atrevo a decir que el 95% de las empresas en México no la tienen. ¿Por qué? Porque es un trámite tardado, que tienen que pagar, que tendría que ser, el extranjero tendrá que ser pues muy específico sus capacidades para que le convenga a una empresa hacerlo. Tenemos grandes empresas aquí, por decir algo, en Mayan Palace, que tiene el tiempo compartido muy grande, o sea, el departamento de tiempo compartido muy grande, que pues sí necesitan muchos vendedores de origen extranjero por el tema de los idiomas. En casos como ese, pues sí le conviene a la empresa sacar esta licencia y sí hace este tipo de ofertas. Pero una empresa media, la verdad es que es complicado. Y bueno, la visa de residencia permanente, se puede obtener la residencia permanente después de 4 años de residencia temporal. Ya que una persona tiene 4 años de residente temporal, puede aplicar a la residencia permanente y ya no tiene que volver nunca más a hacer ningún trámite migratorio. En algunos casos muy puntuales y muy raros, los consulados dan la residencia permanente desde un inicio, pero esto depende mucho de los ingresos que puedan demostrar, que son muy altos. O sea, incluso hay canadienses que me dicen, es que estas pensiones, por ejemplo, ni siquiera existen en Canadá. O sea, imagínense lo que piden. Entonces, es complicado obtener la residencia permanente desde un inicio. Tienen también que tener mucha suerte en que el cónsul haya decidido dársela, pero yo creo que será ni un 5% de las aplicaciones que les las dan desde un principio. La mayoría de las veces hay que hacer la residencia temporal y después de 4 años ya pueden acceder a la permanente. Y bueno, la residencia permanente, cuando sí se obtiene ya por derecho desde la primera vez, es cuando se tiene un hijo mexicano. Eso sí, si tienes un hijo en territorio mexicano, entonces sí los padres, ambos, pueden acceder a la residencia permanente. En otro tipo de caso, no, ni con matrimonio siquiera. Hay que hacer primero temporal y luego esperar para la permanente. Para el tema de los pensionados o jubilados, que veo que ahí alguien pregunta, sí es una residencia también por solvencia económica, pero para pensionados y jubilados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que presentar siempre una carta de jubilación del Seguro Social o el organismo que esté pagando la jubilación. Muchos extranjeros me dicen, no, pues ya estoy jubilado, o sea, de que dejé de trabajar porque mi negocio me va bien, ¿no? O porque decidieron, sí, o sea, si no necesitas trabajar más, pues ya te autoconsideras jubilado, pero para tener acceso a este tipo de residencia, tienes que ser jubilado oficialmente. Entonces, sí te piden una carta del Seguro Social o del organismo que te esté dando la jubilación. Para que te la den permanente desde un inicio, te piden ya sea que tengas en los últimos 12 meses arriba de $207,000, que pues es bastante dinero, o arriba de $5,186 mensuales. Aún así,
aún así, aunque presentes estos montos, también queda a discreción del agente consular y te puede decir, sí te la voy a dar, pero te la voy a dar temporal. Entonces, realmente es fácil que te la den si estás jubilado o pensionado, pero te la van a dar la mayoría de las veces temporal y después de 4 años ya puedes acceder a la permanente. Y bueno, lo que les comentaba que después de 4 años de residencia temporal ya puedes aplicar a la permanente. El proceso, como ya también medio se los comenté, se inicia en su mayoría de los casos en un consulado en el exterior. No puedes iniciar el trámite aquí. Hay que agendar una cita en un consulado en el extranjero. La mayoría de los casos tiene que ser el consulado más cercano a tu domicilio. Hay otros que sí admiten, aunque no vivas ahí. En Estados Unidos hay más de 200 consulados, entonces la mayoría de los consulados te va a decir, si vives en California, pues ve a uno en California, si vives en Arizona, ve a uno en Arizona, y ahí es donde presentas tú los estados de cuenta bancarios, los documentos de jubilación, ahí es donde tienes que acreditar todos los requisitos que piden, y ahí te van a dar una visa temporal por 6 meses, por 180 días. ¿Esa visa ahora cómo se le llama, la que te ponen en el pasaporte? Es una visa, el trámite se llama canje y es una visa que tienes que canjear aquí en Playa del Carmen, bueno, en una oficina de inmigración aquí en territorio mexicano, en nuestro caso en Playa, porque aquí estamos, y ahí ya te van a dar la tarjeta la tarjeta oficial de residencia válida por 1 año cuando es temporal. O sea, digamos que si ya te la aceptaron, o sea, si ya te dijeron en la cita del consulado o en la embajada mexicana de sí, te la apruebo, o sea, ya nada más es como venir a canjear. Sí, ya nada más es un requisito, ya no te la pueden negar acá. A menos que el día que te presentes te falte un documento, pero es volver a ir. O sea, te la pueden retrasar aquí si no llevas la documentación necesaria, pero no te la pueden negar. Una vez que el consulado ya te la aprobó, ya nada más es venir a hacer acá el segundo paso, que es canjearla por la tarjeta de residente oficial. Y bueno, tienes 6 meses para venir a México a hacer ese trámite, o si no se vence, y si se vence tienes que volver a la cita al consulado. Y una vez que entras a territorio mexicano con esa visa, tienes 1 mes para ir a la oficina de migración aquí. Si se te pasa ese mes, también tienes que volver a empezar desde cero. Entonces, es importante tener todos estos, en cuenta todos estos pequeños detalles del por qué mejor asesorarte con alguien y que alguien te lo haga, porque muchas veces parecería sencillo, pero la verdad, lamentablemente, la mayoría de la gente que quiere hacerlo por sí solo siempre tiene complicaciones, tiene que ir varias veces a la oficina de migración, algunos están perdidos, se ha vencido y tienen que volver a ir al consulado. Entonces, por eso es recomendable hacerlo siempre con alguien que se dedique a esto para evitar ese tipo de inconvenientes. Y por ejemplo, en la oficina de migración aquí en Playa, ¿sí les hablan inglés o solo español? Pues mira, la verdad es de que saben lo básico, lo necesario, y tampoco se esfuerzan porque te entienda el extranjero. O sea, si te falta un documento, te dicen te falta el documento y el que sigue, ¿no? Tienen mucha gente, es una de las oficinas aquí en Playa del Carmen y Cancún, pues con más demanda de todo el país. Entonces, tampoco es una oficina de asesoría. Entonces, si te falta un papel, te dicen, chéquelo en internet o la diferencia de hacerlo con nosotros, o sea, sería que tú los acompañas. Claro, nosotros cuando contratan nuestros servicios, o sea, prácticamente nos entregan la documentación y nosotros hacemos todo, las citas, le damos la documentación, checamos que van a llevar lo correcto. Cuando están aquí, hacemos otra vez todo, les damos el expediente y los acompañamos hasta que les dan la tarjeta de residente. En este inter, lo que comentaba hace rato en el curso en inglés, es que en este inter a lo mejor puede haber consulados que te la niegan por alguna situación. Los requisitos entre consulados y consulado pueden variar en cuanto
pueden variar en detalles, no en los requisitos. En detalles me refiero a que a lo mejor algún consulado te pide los estados de cuenta con un sello del banco. En otro consulado no te pide los estados de cuenta, sino que te pide una carta de tu banco. En otro consulado, o sea, varían mucho ciertos detalles del proceso entre consulado y consulado. Pues, nos ha pasado que también se los rechazan en algún consulado y bueno, como nosotros estamos comprometidos a que este proceso se lleve con éxito hasta el final, pues buscamos alternativas, vemos, por experiencia sabemos cuáles son los consulados como más fáciles, los que son como más, más exigentes. Entonces, nosotros buscamos todas las posibilidades. Como bien decíamos hace rato, o sea, hay cosas que de plano, o sea, no podemos tampoco garantizarles en el sentido de que la residencia o cualquier tipo de visa es una concesión. O sea, el consulado no, aunque lleves todos los requisitos, te lo puede negar porque no es un derecho. Pero nosotros vamos a hacer respecto a nuestra experiencia y a pues todo lo que sabemos, pues vamos a buscar siempre una opción alternativa para que sus clientes tengan la residencia. La verdad es que en clientes norteamericanos y canadienses y encima en clientes inmobiliarios es muchísimo más difícil que te las rechacen porque pues son gente de países donde la solvencia económica es algo ya, pues es algo que no se les dificulta y encima, pues de países que tampoco tienen muchas trabas las nacionalidades para darles la residencia. Y bueno, los tiempos aproximados, que es algo que siempre a todo mundo como que le preocupa mucho, pueden variar, y esto varía solamente de acuerdo al consulado donde inicien el proceso. Hay consulados que te dan la cita de una semana para otra, hay consulados que te dan la cita de un mes para otro, hay consulados que te dan la cita en 3 meses, en 2 meses, o sea, es muy variable la disponibilidad de citas en cada consulado. Entonces, de eso va a tardar el procedimiento. Una vez que tengan su visa por el consulado mexicano, pues ya nada más es cuestión de saber cuándo su cliente puede venir a México. Y aquí en México, una vez que ingresan, la cita tarda aproximadamente 2 a 3 semanas para que te la den en migración. También hay que considerar que hay nacionalidades restringidas. Si sus clientes son norteamericanos o canadienses, la verdad es que no va a haber prácticamente ningún problema, pero hay otro tipo de nacionalidades que son nacionalidades restringidas. Rusia, por ejemplo, es una nacionalidad restringida, pero aún así no es tan complicado sacar la visa, pero, por ejemplo, países de África, incluso Sudamérica, la verdad que los montos es difícil que una persona los tenga. O sea, $3,000 no es lo mismo que un boliviano los gane, a que un norteamericano los gane, y lamentablemente no varía de acuerdo a país o a la economía de un país estos requisitos. Entonces, pues también depende de la nacionalidad, hay que revisar pues qué tan factible es que le den el visado. Y, por ejemplo, esa lista de países que tienen nacionalidad restringida, ¿dónde la podemos consultar? Eso está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero prácticamente guíense por la economía de los países. O sea, todos los países de África, pues obviamente están en restringidos, todos los países de Asia, Latinoamérica no, porque no están en la lista de países restringidos, pero ahí la restricción va a ser los ingresos que tenga cada persona, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, pero como les digo, si son también de países restringidos, pero tienen una estancia legal en Estados Unidos y van a un consulado de Estados Unidos, también eso facilita mucho el trámite. Tengo, por ejemplo, una clienta que es de un país de Europa del Este, pero tiene residencia legal en Estados Unidos, su trabajo está en Estados Unidos, o sea, tiene cuentas bancarias en Estados Unidos, entonces en ese caso prácticamente se convierte en una persona con las mismas posibilidades que un americano. Eso tiene como la green card. Ándale, con eso ya facilita todo el proceso. Entonces, o sea, hay que considerar bien que
ok, o sea, no porque tenga el pasaporte de una nacionalidad restringida significa que no, ya no puede aplicar, sino que es como que te cuenten toda la historia. Su situación actual. Situación. Y ya con eso, de todas maneras, cualquier caso que tengan, como le decíamos hace rato, hay que analizarlo en detalle. Estas son las generalidades, pero cualquier caso hay que analizar, pues, su trabajo, a qué consulado le conviene ir, si va a querer la residencia para él o para la familia, cuáles son sus planes en México. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es que con cada cliente agendamos una videollamada para conocer la situación y decirles qué es lo más óptimo, a dónde ir más rápido, o si no les importa a lo mejor que sea tan rápido, pero que sea cerca de su casa. Si les interesa que sea más rápido, pues a lo mejor tienen que viajar a otro consulado en Estados Unidos que les quede lejos, pero que les van a dar la cita más rápido. Entonces, cada situación, lo mejor es analizarla con el cliente para darles el mejor plan en cuanto a tiempos y pues lo que quieran hacer. Perfecto. Y bueno, aquí estamos viendo los costos por llevar este proceso con nosotros. Entonces, bueno, hay que considerar que se tienen que pagar derechos de migración, o sea, el gobierno mexicano tienen que ganar algo por dar esas residencias. También pago al consulado mexicano, pues por hacer el trámite con ellos y nuestros honorarios. Entonces, o sea, aproximadamente es un costo ya global de todos los gastos que tienen que hacer, como 37,000 pesos para obtener su residencia. Este es por solvencia económica. Dependiendo del tipo de residencia, pues también son los derechos y nuestros honorarios. Pero es como la que casi siempre le recomendamos a los clientes porque es más fácil que se las den y es alrededor, como de 37,000 pesos o $2,000, ¿vale? Entonces, estos montos sí pueden variar un poco. Uno, dependiendo del consulado, porque por cada consulado, de hecho, hay que fijarnos pues cuánto cobra de derechos y todo, pero es lo que en promedio se gasta, ¿vale? Y bueno, algunos beneficios de la residencia mexicana es, primero, en obligaciones fiscales. Nada más hay que tener en cuenta, digo, es beneficio y no, que si sacan su residencia temporal o permanente, no enseguida tienen el RFC, entonces no enseguida tienen que empezar a pagar porque pues ni siquiera tienen RFC, entonces, porque algunos clientes como que se espantan y dicen, no, pues ya tengo que empezar a pagar impuestos, no, tranquilo, o sea, hasta que saques tu RFC. Entonces, también otro beneficio, y creo que lo puede explicar mejor Ara. Sí. Bueno, en cuanto a las obligaciones fiscales, también les comento rápidamente, porque eso también espanta a muchos clientes, que piensan que obteniendo la residencia mexicana, o sea, el día que les dan la tarjeta, ya ese día ya tienen que pasar a pagar impuestos. No hay ningún tipo de obligación fiscal por tener residencia en México. La única obligación fiscal en México es si generas en México alguna actividad económica. Si la gente nada más quiere venir a disfrutar sus propiedades en México o a vivir y sigue teniendo sus ingresos en el exterior, no tiene ninguna obligación fiscal, cosa que es muy diferente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, por eso hay que aclarárselos a los clientes. Sí, me parece, porque me lo han mencionado muchos en Canadá y en Estados Unidos, al obtener cualquier tipo ya de residencia legal, tienes que empezar a pagar impuestos solamente por vivir allá, aunque sigas generando en México. Aquí no. Entonces, eso es importante para que la gente también se relaje, porque mucha gente me dice, ¿pero cómo? ¿Voy a pagar impuestos aquí y también allá? Entonces, no, si no genera nada aquí en México, no tiene por qué pagar ningún impuesto. Y lo que decíamos es que también otro beneficio es que no se les exige a ningún extranjero con residencia permanecer en el país por determinado tiempo. Pueden tener su residencia y estar los 365 días del año fuera de México y no van a perder su residencia. La única posibilidad o riesgo de perder la residencia es si entran al país o salen y en el aeropuerto o en cualquier punto de migratorio no muestran su tarjeta de residencia. Esto ha pasado que la pierden y tienen un vuelo y dicen, pues ya, ni modo, me voy. Pues ya perdiste la residencia y hay que volver a comenzar todo el procedimiento, y lo más lamentable es que también perdieron la temporalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no tienen que esperar los 4 años, ahora van a tener que esperar, otra vez vuelve a correr el tiempo. Entonces, si van a entrar o salir de México y ya eres residente, hay que mostrarlo. Esto porque les cambian el estatus a turista y ya no hay manera de recuperar la residencia. Entonces, es la única posibilidad que puedes perder la residencia, no por estar fuera del país. Eso también es algo que
pues que les gusta a los extranjeros porque pueden irse a su país sin estar con la presión de que ya me tengo que ir a México porque si no me van a quitar la residencia. No les exige el gobierno mexicano permanecer en territorio mexicano para conservar su residencia. Y bueno, también otro punto importante muy, muy relacionado a pues todo esto de inversiones es que si, por ejemplo, un cliente tiene este beneficio fiscal, si obtiene su residencia permanente, puede aplicar al mismo beneficio que tenemos los mexicanos de exención de casa habitación. ¿Qué es esto? Pues bueno, los famosos capital gains o ese impuesto que tienes que pagar al vender tu propiedad. Hay un beneficio si tú compruebas con un recibo de luz que esté a tu nombre o, bueno, credencial para votar no, pero algún otro documento, un estado de cuenta de alguna tarjeta departamental. Con eso se prueba que es donde vives y entonces puedes muy posiblemente pagar 0 impuestos al vender tu propiedad. Entonces, ese es otro beneficio que tienen, o sea, no tienen que tener la nacionalidad mexicana, lo pueden hacer con la residencia permanente. Ahí sí yo les digo, porque hay algunos notarios que tienen el criterio de con la residencia temporal ya es suficiente, pero bueno, hay algunos otros que te dicen que con la residencia permanente. Yo estoy en el criterio de que con residencia permanente, pues sí puedes aplicar a esta exención de casa habitación, ¿vale? Y también otro punto importante de beneficio fiscal es que si, por ejemplo, sus clientes están haciendo rentas vacacionales, muchas veces dejar el dinero en una cuenta bancaria aquí en México en lugar de transferírselas a sus países sale más barato porque están pagando impuestos aquí en México, ¿vale? Entonces pueden a lo mejor aplicar al régimen el famoso reciclo que pagas de impuestos, digo, si no rebasas el tope de 3.500.000, creo que ya subió un poquito más. Puedes pagar menos impuestos que se los retengan. Con retengan, o sea, quiero decir que si ellos no tuvieran RFC y quieren enviarse, les tienen que pagar ese dinero en su país de las rentas, sí les retienen un montón de impuestos, como casi 40%, que pagar impuestos aquí en México, que ya les quedan más o menos como en todos los impuestos, como 20% de impuestos. Entonces, sí se baja bastante con ese beneficio fiscal. O sea, para poder abrir una cuenta bancaria aquí en México y mantener el dinero aquí en México, necesitan la residencia mexicana también. Ajá, también. Eso es de hecho, un punto importante que también queremos comentar. Bueno, nos adelantamos un poquito. También cuando abren cuenta bancaria, bueno, casi la mayoría de los bancos les van a pedir RFC y yo también siempre aconsejo pues que si ya van a tener cuenta bancaria, pues quiere decir que ya van a tener su dinero aquí, pues bueno, que tengan su RFC. Otro punto importante es también el que ya les adelanté hace rato de que te permite ser representante legal de tu sociedad, o sea, para que tú la puedas manejar. Y bueno, también uno extra sería que si tú, por ejemplo, quieres traer tu vehículo del extranjero, pues puedes tramitar ese permiso y para eso te piden tu residencia. Y muy brevemente, igual, pues precios de locales, les hacen algunos descuentos por tener su tarjeta de residente. Pueden obtener su CURP y RFC, porque como ya dijo Ara, no hay otra manera de obtener estos documentos si no tienes esa tarjeta. Ajá, el CURP lo obtienes inmediatamente que obtienes la residencia, te generan un CURP. Y el RFC hay que tramitarlo después, pero para eso te piden el CURP. También eso, porque muchos extranjeros me dicen, ya con eso tengo CURP y RFC, sí hay que aclararles que el RFC es otro trámite, pero para eso también tienes que tener el CURP. Sí, está como que todo está ligado, ajá, ¿no? O sea, como residencia temporal o permanente, te dan tu CURP y ya después con esos dos documentos puedes ir a sacar tu RFC. Exacto. Y bueno, licencia de conducir también pueden tener acceso. Y lo de también que se nos olvidó poner, también lo de los seguros médicos. Ah, sí, sí. Puede asegurarse en cualquier aseguradora nacional a precios de mexicano, que varía enormemente. Y eso también es importante porque los seguros de gastos médicos en Estados Unidos y Canadá son estratosféricos a comparación de lo que son los seguros de gastos médicos aquí en México. Y la verdad es que también, dicho por muchos extranjeros, el servicio en los hospitales aquí en México tampoco varía tanto con los de Houston. Entonces, o sea, te vas a cualquier hospital en la Ciudad de México y vas a pagar mucho menos con un seguro de gastos médicos mexicano que con un seguro de gastos médicos que compraste en Estados Unidos, que tiene que tener cobertura internacional, o sea, un show.
Entonces, muchos extranjeros también, por ese lado, también han tenido ventajas en cuanto a obtener la residencia. Ok. Y bueno, vamos a pasar a conclusiones y ya si quieren ahorita al final respondemos todas sus dudas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nada más, como ya les platicó Ara, o sea, sí recomendamos si sus clientes quieren obtener su residencia o lo ven conveniente por todos los beneficios que ya dijimos, es que cada caso es diferente, entonces sí, siempre hacemos una videollamada o llamada con el cliente, le hacemos unas preguntas y ya vemos cuál es la mejor opción para él para obtener su residencia. También recordar que la ley de migración cambia constantemente, ya no sé cuántos cambios han habido recientemente, sí, pero creo que ya de hecho hay una visa electrónica, ¿no? O entran y... Pero esa, y la visa de turista sí, ya pero es esa no electrónica. Es visado, no es Okay. De residencia. Pero sí, de hecho, cada vez aprietan más, también cada vez aprietan más los requisitos en los consulados. Entonces, sí, lo cambian constantemente. Muchas veces ni siquiera lo anuncian en su información oficial. Entonces, sí es importante también nosotros nos damos cuenta, pues porque trabajamos en esto, pero también es importante considerar eso porque cambian de un momento a otro sin previo aviso. Tarifas consulares y tarifas de migración, esas cambian cada año, incrementan un poco, pero también, o sea, los precios que ahorita les pasó Victoria en enero del 2024 van a incrementar un poquito y también tomar esto en cuenta. Y bueno, esto de la visa es una concesión, es un derecho. También aclarar que los consulados te pueden negar la visa aunque cumplas con todos los requisitos y no hay manera de ir a presentar una queja ni de, pues, ni de llorar, ni nada, porque ellos nada más y te pueden reservar el motivo. Nosotros lo que hacemos, porque nos ha tocado un par de casos que les niegan la visa, es buscar una alternativa en otro consulado hasta que se las den. O sea, por ejemplo, los consulados de California son muy difíciles, de verdad, cosa que los consulados en el estado vecino en Arizona son más fáciles. Entonces, si ya se las negaron en California, les buscamos una cita en otro consulado, o si de plano a través de los consulados se los niegan, pues buscamos una alternativa hasta poder obtenerlo. A veces cuando se nos sale de las manos, pues, o sea, cuando no está en nuestras manos, pues la verdad es que tampoco podemos garantizarles al 100, pero tratamos de ayudarlos hasta el último, sí, hasta la última posibilidad. Y hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ningún caso de pues, que le hayamos tenido que decir a algún cliente, sabes que no se pudo. Hemos tenido casos que se han complicado, pero le hemos dado la vuelta y los hemos obtenido. Y bueno, justo esa es la promesa que tenemos, incrementar las posibilidades de obtención de residencia de sus clientes. Y nada más recordarles que también aquí en nuestro despacho, pues bueno, tenemos varios servicios que sí son para clientes, pero yo también lo veo como servicios para ustedes, porque ustedes también pues se protegen con ellos. Entonces, uno es el due diligence y revisión de contrato, que ya se los expliqué en el proceso de compra, que es conozcan al vendedor, investiguenlo antes de firmar contrato y bueno, también revisar el contrato porque a veces literal una letra o una palabra puede cambiar el sentido de todo y ya nada más cuando uno está peleado con el vendedor ya va a leer el contrato bien, entonces mejor prevenir. La otra es planear cómo van a hacer su inversión, o sea, ya sean pues extranjeros, hay que planear o va a ser con fideicomiso o va a ser con sociedad, dependiendo los planes a futuro del cliente. Y también considerar dentro de esos planes la migración, o sea, no dejarlo para el último ya hasta que va a firmar la escritura, sino que desde un inicio ya vimos que si va a querer invertir aquí en México, bueno, ya empezamos a ver lo de tu residencia, para que casi el día que entre a su departamento ya viene con residencia permanente, ya viene con escritura, ya trae todo y el también paquete. Para optimizar los viajes, ¿no? Sí. O sea, imagínense si esperamos a que venga a la entrega de su departamento para volverlos a hacer ir al consulado y volverlos a hacer venir a hacer la segunda parte del procedimiento. O sea, lo que la mayoría de los clientes aquí intentamos y que ha funcionado es medio coordinar todos los viajes a México para que les sirvan para varios trámites, ¿no? Entonces, por eso también es importante desde el principio ir viendo las dos cosas a la par.
Sí, que todo se coordina. Y bueno, el otro servicio que tenemos es acompañamiento con la escrituración, como ya les platiqué, o sea, coordinar a todas las partes que tienen que estar en este proceso de escrituración. Y bueno, nosotros ya tenemos también alianza con una notaría aquí en Playa, entonces todavía eso facilita más el proceso. ¿Vale? Y algunos testimonios de nuestros clientes. Bueno, Nicolás, ¿cuándo le prestamos servicio? El año pasado, creo. Sí, eso fue como a principios del año. Y bueno, ahí estaba muy contento del servicio que le dimos. Por ejemplo, aquí nos pone que la inmigración puede ser un proceso difícil, lleno de obstáculos e incertidumbre y que mejor no se arriesguen. ¿Vale? Entonces, tenemos también esta clienta Marina, bueno, ella no es de migración, pero es de que compró un departamento en Tulum, entonces, bueno, ella está con Brenda, que es parte de nuestro equipo. Y también estos clientes que, bueno, que nos dijeron que gracias por ser muy pacientes, porque sí sabemos que ya de por sí el idioma es una barrera y, bueno, estar en otro país con otros procesos, otras leyes, pues es todavía más difícil, entonces, bueno, ahí nos agradecieron la paciencia. Y, bueno, recordarles que tenemos canal de YouTube, por si quieren seguir aprendiendo de bienes raíces, ahí nos pueden buscar así como LSTMex, y pues bueno, si quieren pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Eso sí, si es un caso muy, muy específico, sí recomendaríamos pues agendar llamada hasta con el cliente para resolverlo, pero bueno, no sé si tienen aquí algunas preguntas. A ver, Nancy. Bueno, esto a lo mejor va a necesitar otra sesión. Okay. Ustedes también ven lo que es no residencia, sino ciudadanía, convertir a un norteamericano que tiene padres mexicanos, porque hay muchos que quieren comprar con padres mexicanos, pero se quieren hacer ciudadanos para no tener el fideicomiso. ¿Ustedes también lo ven? Mira, ese tema es muy particular porque los norteamericanos con padres mexicanos tienen que ir directamente al consulado en su país, al consulado mexicano en su país, y eso no lo vemos nosotros. Nosotros podemos ayudar a una persona con residencia que quiera aplicar a la nacionalización. Ya, pero un norteamericano que así, en este caso, como tú lo explicas, que sea de padres mexicanos, tiene que acudir a su consulado directamente. Ya. Podríamos ayudarle si quiere hacer la cita, pero es un proceso mucho más largo que tiene que darle seguimiento en su país, sobre todo si es mayor de 18 años, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es las naturalizaciones, que es totalmente diferente, porque es cuando un residente temporal o un residente permanente ya cumple con los 5 años de residencia legal en México y puede hacer el trámite de naturalización, que ese se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se tiene que pasar un examen de español, de historia, o sea, es más complejo, pero también se puede hacer. Ahora, algo que también es interesante que lo sepan es que un residente temporal o un residente permanente tiene los mismos derechos que alguien naturalizado. La única diferencia va a ser que puedan votar en elecciones políticas y que tengan un INE por consecuencia y que no tendrán que pagar el fideicomiso anual. Ajá, entonces, lo de comprar en zona restringida ya no entrarían ahí. Entonces, también eso es importante porque mucha gente cuando le dices eso, pues ya dicen, no, pues me quedo con mi residencia permanente, o dicen, no, yo sí quiero ya dejar de pagar el fideicomiso, entonces sí me quiero volver mexicano. Pero en términos de derechos, no cambian más que esos dos aspectos. Ok. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. A ver si aquí, no sé si eres Jackie, porque veo Dirección Comercial Media, levantó la mano. Pero a ver, dinos tu duda. Sí, soy yo, soy Jackie. Fíjate que justo este tema que tocas respecto a los padres, que cuando una persona tiene padres mexicanos y dice, bueno, puede ser la vía para que yo me salte el fideicomiso, en algún punto investigué, me compartían que ese lapso, o bueno, que justamente ese proceso
era sencillo realmente acercándose al consulado y que tardaba alrededor de 2 meses. ¿Esta información es correcta? La verdad es que justamente ese periodo de tiempo es lo que me gustaría corroborar. ¿Qué tan cierto es? Mira, en términos de tiempo, creo que lo mencionamos, varía mucho el consulado al que se acerque. No es lo mismo ir al consulado de Nueva York, por ejemplo, que están saturados, que ir a un consulado de un pueblo en Texas. Hay muchísimos consulados, entonces el timing va a variar dependiendo el consulado al que se acerquen y también la rapidez con que consigan los documentos, o sea, eso va a depender de también el lugar donde se encuentra la persona, si vive en California o vive en Arizona o así. Entonces, no hay como un tiempo específico para todos los casos. Ok, gracias. A ver, no sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, creo que esta pregunta es más como de inmobiliario, pero dice, ¿cómo puedo revisar que la propiedad ya esté en registro público? Primero hay que ver dónde se tenía que inscribir esa propiedad. Si es una propiedad de Tulum o Playa del Carmen, se puede checar en el registro público de aquí de Playa del Carmen, porque no hay registro público en Tulum. Entonces, primero es ver dónde está ubicada esa propiedad y en qué registro se tenía que registrar. Por ejemplo, Cozumel tiene su propio registro público, Cancún igual, entonces ubicar primero eso y ya después, parece edad de piedra, pero tienes que ir en persona a checar en la computadora, meter el número, hay un número de registro público que viene también en la escritura de tu propiedad, o también por nombre de propietario, pero es más sencillo por el número específico de la propiedad. Entonces, si aparece en esa pantalla y aparece el nombre de la escritura de lo último que tú firmaste, ya está registrado. Si no aparece en esas pantallas, no está. Y entonces tienes que ir a averiguar con la notaría en qué parte del proceso van. A la notaría le pudieras pedir, se llama la boleta de ingreso en registro público. Si no tienen ese documento, significa que no está ni siquiera en proceso de inscripción en el registro público. Y, bueno, Tonan, sí creo que habías preguntado hace ratito igual que si Argentina tiene trabas para la residencia. Sí, exacto. Pues mira, tiene trabas en el sentido que es difícil que un argentino tenga los montos que piden, ¿no? O sea, justo hablaba yo con una señora, me decía, es que aquí $3,000, la verdad es de que poca gente tiene un salario mensual en eso, o $53,000 por los últimos 12 meses, tampoco es muy común que los argentinos tengan estos montos. Si los tienen, pues se hace el proceso normal en el consulado, y si los tienen, no tendrían por qué negárselos. El tema es que es difícil que tengan estos montos. Y si es, por ejemplo, por visa, por oferta de trabajo, sí, es feo decirlo, pero sí les ponen más trabas que a un norteamericano, ¿no? Sí investigan más, sí es mucho más fácil que se la nieguen que a un norteamericano o a un canadiense. Sí, cada vez que entran al país es mucho más probable que les den pocos días o pocas semanas de estancia que a un norteamericano o un canadiense que les van a dar casi que por default 180 días. O sea, en ley no va a haber algo que diga un argentino tiene menos posibilidades, pero lamentablemente, exactamente, pero lamentablemente, pues en la práctica sí por la economía de los países. Vale, pues bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Última oportunidad. Pues creo que no veo manos arriba, entonces, bueno, pues les queríamos agradecer, muchas gracias por tomar este mini curso de migración, espero que se hayan quedado con mucha nueva información. Voy a consultar a ver si subimos igual esta grabación a YouTube y bueno, si la subimos, pues ya se las subimos por ahí.